Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, a todos los chicos de media, video, fotografía. Emma, tómate una selfie y felicítate. Muchas gracias, semana a semana. Nos ayudan a tener un servicio, pues, excelente. Podemos escuchar la palabra. Para los que limpian los baños, un aplauso también, por favor. Casi no los uso, pero cada vez que los uso digo, ay, están muy limpios. Sí dan ganas de regresar a esta iglesia nomás por los baños. Hay gente que no regresa a las iglesias porque el baño pues no está en condiciones, ¿verdad? Entonces todo suma, todo es muy importante, no hay esfuerzo menor. Muchísimas gracias a todos. Pues ya escucharon las fiestas de Pascua que vamos a tener. Es una oportunidad para invitar gente nueva también. Hay gente que no va a la iglesia más que en Pascua o Navidad, 2 veces al año. Entonces aprovecha, extiéndele la invitación a algún familiar, a algún amigo. Si tú crees que un servicio pues no es muy ad hoc para él, puedes invitarlo al día de campo, un ambiente mucho más relajado. Y si no, pues aprovecha y también invítalo a tu bautizo. Si tú te vas a bautizar este próximo 20 de abril, aprovecha e invita a tus familiares a tu bautizo. Y también es una forma de que ellos se puedan acercar a la iglesia, a Dios, que puedan transformar sus vidas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo ven si oramos y entramos en materia? ¿Les parece? Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por cada persona que está aquí, Padre. Te doy gracias por la disposición que tienen de venir un domingo por la tarde, venir a aprender más de tu palabra. Queremos ser más y más como tú, Jesús. Ayúdanos. Espíritu Santo, queremos comprender tu palabra. Queremos que cause una transformación, que la podamos poner en práctica. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y todos dicen? Amén. ¿Sí comieron? Parece que nomás Pepe, ¿va? ¿Sí comieron? Eso. Y todos dicen no. Bueno, voy a procurar ser breve, ¿listo? Para irnos lo más temprano posible. Yo nací en un hogar cristiano. Llevo toda mi vida siendo creyente. No tengo una etapa de rebeldía donde me alejé de Dios y no la voy a tener, no se preocupen. Pero sin duda alguna, en algún momento en mi vida he tomado malas decisiones. Me he equivocado. He pecado contra Dios. He fallado. Y me entra esta sensación de que estoy en deuda con Dios, de que le debo algo. Y este sentimiento no es único. Por toda la Biblia se habla del pecado como si fuera una deuda que se le debe a Dios, o una deuda que se debe de pagar, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. ¿Saben de lo que estoy hablando? De esta sensación que uno siente cuando toma malas decisiones, ¿sí? ¿O aquí todos son perfectos? ¿No, va? ¿Mario es perfecto? Para nada, va, dice, no, hombre. No, Paquito dice, no, hombre, no, ¿qué? Para nada. Y esta sensación de deuda, pues era muy común en los personajes de la Biblia. El pecado se percibía como algo que tú tenías que pagar por él. Y algo que yo tuve que aprender, y creo que todo creyente debe de aprender, es que efectivamente hay una moneda de cambio para pagarle a Dios por esos pecados. Pero lo importante es conocer cuál es esa moneda de cambio. Quiero sugerir que no son dólares, no son pesos mexicanos, no son criptomonedas, ¿verdad? No es Bitcoin. Tus ahorros están ahí tranquilos, tranquilo Paco, nadie te los va a quitar. Tú sigue pecando, no es cierto. No son favores, no son buenas obras, no son buenas acciones o alguna especie de penitencia.
de lo que estoy hablando. De hecho, durante la era medieval, la iglesia desarrolló una teología pues muy pobre, muy errónea sobre el pecado y las penitencias. Creían que tú tenías que hacer algo a cambio, pagar por las consecuencias de ese pecado de alguna forma, y empezaron con penitencias muy tranquilitas, ¿no? Hiciste esto, bueno, pues ahora tienes que orar 5 Padres Nuestros, oración 10 veces, y luego las penitencias empezaron a subir de tono, de nivel. Ahora tienes que hacer un ayuno, vas a tomar solamente agua y pan durante 6 meses, la dieta de Pepe, lo normal. Había unas penitencias que eran como de retribuirse a un solo sitio, irse a la montaña durante 1 año. Empezó a escalar de tono esas penitencias y ahora te tenías que autoflagelar. Hacían flagelaciones públicas para que tú pagaras por tus pecados. Había personas que empezaban a hacer peregrinaciones, largas peregrinaciones, desde Roma hasta Jerusalén, con todos los peligros que conlleva, algunos hasta de rodillas o gateando. Y ya que se elevaron de tono esas penitencias, dijeron, ¿sabes qué? Mejor con que tú pagues una cantidad de dinero a la iglesia, con eso te ahorras todo el sufrimiento y pagas por tus pecados. Y bueno, ¿quién no iba a ahorrarse todo ese sufrimiento pagando un poquito de dinero, verdad? Al principio muy baratas esos perdones y luego ya se fueron elevando de precio. La gente rica pues podía pecar a gusto, pero los pobres cada vez se empobrecían mucho más por pecados insignificantes. Pues obviamente esa no es la moneda de cambio con la que se pagan los pecados a Dios. Y con todo que esta teología tan errónea se desarrolló en la Edad Media, pareciera que en la Biblia hay personajes que vivían bajo esta filosofía. Vamos a hablar de algunos esta tarde, pero sobre todo me llama la atención Judas, el que traicionó a Jesús. Judas cometió un error, no más grave que el que cometió Pedro, no más grave que el que cometió Tomás o cualquiera de los apóstoles. Pero Judas creyó que la moneda de cambio para pagar por sus pecados era el dinero. Arrepentido, fue y quiso enmendar su error, regresando el dinero. Y como vio que así no se solucionaban las cosas, fue y optó por una penitencia. Y se autoinfligió dolor, se suicidó. Y obviamente así no se pagan por los pecados que uno comete. Quiero sugerir que la moneda de cambio para pagarle a Dios por nuestros pecados no es ni el dinero ni la penitencia. Quiero que vayamos a Salmo 51, versículo 16 para verlo. Dice, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. El sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido. Esa es nuestra moneda de cambio, una actitud de humildad. Así es como se le pagan los pecados a Dios, reconociendo que nos hemos equivocado, teniendo la humildad para decirle a Dios, sabes que me equivoqué, esto que hice no estuvo bien. Judas no tuvo la humildad de reconocer ese error, no tuvo el valor de ir a encarar al maestro, no tuvo el valor de confrontar las consecuencias de sus actos, que como bien lo vimos con Pedro y con Tomás, no hubo consecuencias, un simple perdón y una restauración. Y pareciera que es mucho más fácil tratar de enmendar tu error con dinero y con penitencias que encarar las consecuencias de tus acciones. Se necesita valor, coraje, carácter para poder ir y confesar tus pecados. Se necesita humildad. Pero esa es la moneda de cambio
para pagar por nuestros pecados. Esa es la forma en la que se pagan las deudas con Dios, con humildad. Por supuesto que es a través de Jesús, pero hay que reconocer a Jesús y hay que ser humildes, algo que Judas no hizo. Quiero que analicemos 3 pasajes del Evangelio de Lucas que nos van a ayudar a ilustrar un poco más esta idea y así lleguemos a una conclusión. ¿Está bien? ¿No se están durmiendo? Lucas 18, versículo 9, dice: Algunos que confiando en sí mismo se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué locura, ¿no? Pareciera que esta teología medieval no es tan nueva después de todo. Ya existía y los fariseos la practicaban mucho. Ayuno 2 veces a la semana, decía el fariseo. Pago mi diezmo al templo, decía el fariseo. Qué bueno que no soy como este recaudador de impuestos, o estos malhechores, o estos adúlteros. Creía que su moneda de cambio para pagar por sus pecados era su dinero y su ayuno, su penitencia y su dinero. Y en cambio el recaudador de impuestos, que ni siquiera al cielo levantaba la vista, sino que con una postura de humildad le decía a Dios: ten compasión de mí, porque soy pecador, fue justificado por sus pecados. Y con todo y que seguramente este recaudador de impuestos tenía dinero, ¿hay aquí algún recaudador de impuestos? ¿No? Mario nomás se ríe. Con todo y que tenía mucho dinero, él sabía que su moneda de cambio para pagar por esos pecados era la humildad. Era un espíritu quebrantado, era un corazón arrepentido. Jesús dice: les digo que este, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aunque tú digas: yo no he matado, yo no he estafado a nadie, yo no he cometido adulterio, yo no he tratado mal a nadie, yo no soy un pecador, te estás enalteciendo a ti mismo. Todos hemos pecado de alguna u otra forma. Todos hemos hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Debemos ser humildes para poder recibir el perdón de Dios. Así es como se pagan por nuestras deudas. Con un corazón arrepentido y con un espíritu quebrantado. Amén. ¿A alguien le está hablando Dios esta tarde? ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje, Lucas 7:36. Dice: uno de los fariseos, para variar, invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte.
Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, confesó Simón. Has contestado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta pecados perdona? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Esta escena la vemos en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas se encargaron de escribir esta escena y que quedara bien plasmada en la Biblia. Por algún motivo, Lucas omitió en su evangelio algo que Marcos, Mateo y Juan también escribieron. Vamos a leerlo, Mateo 26, versículo 8. Agarré ahí desprevenido al Javi. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron, el que sigue. Versículo 9. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. El Evangelio de Juan dice que Judas fue el que dijo esto, que es el que estaba sustrayendo de la bolsa, ¿verdad? El tesorero. Esta mujer consigue el perdón de una manera muy distinta a la que los discípulos pensaban. Ellos creían que haciendo buenos actos de obras podías conseguir el perdón de Jesús. O con tu dinero. Pero de nueva cuenta esta mujer consigue el perdón de sus pecados, no a través del dinero, no a través de vendiendo ese perfume para dárselo a los pobres, sino a través de la humildad y reconociendo a Jesús como su Señor. A ella le quedaba claro que la moneda de cambio para pagar por sus pecados era un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido. Tus pecados quedan perdonados, le dijo Jesús, tu fe te ha salvado, vete en paz. Sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas hecho ayer, sin importar la fama que te hayas creado, si tú tienes humildad, tú puedes pagar por los pecados que has cometido. Solo necesitas un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido. No hace falta que te pongas a enmendar tus errores con buenas acciones como los discípulos pensaban. Quiero que analicemos un último pasaje en Lucas 23, versículo 39. Estamos hablando de la escena donde están crucificados los ladrones y Jesús. Versículo 39 dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En esta escena vemos a estos 2 ladrones, a estos 2 malhechores. Seguramente hicieron algo muy malo para terminar crucificados. Y ambos pecaron, ¿estamos de acuerdo?
pero uno tenía una postura muy distinta al otro. Uno de ellos, aunque ya estaba pagando por las consecuencias de su pecado, ya estaba pagando penitencia, él sabía que eso no era suficiente para ser perdonado por Dios. Sabía que debía reconocer a Jesús y ser humilde. Ambos querían ser salvos. El primero dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos. Ambos querían ser perdonados. Ambos estaban pagando por las consecuencias de su pecado, pero solo uno sabía que eso no era suficiente. Sabía que necesitaba un espíritu quebrantado, un espíritu de humildad, un corazón arrepentido. Eso es lo único que vale para pagar por tus pecados. Entonces no basta con sentirte mal, no basta con sufrir por las consecuencias de tu pecado, no basta con la culpa. También hay que reconocer a Jesús, ser humildes, reconocer nuestra condición y pedir perdón. Hay un personaje de la Biblia que se llama David. ¿Saben de quién estoy hablando? El rey David cometió pues muchos pecados, ¿verdad? Y aún así se le reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. La historia nos cuenta que durante el tiempo en que los reyes iban a la guerra, que era una costumbre muy común antiguamente, todos los hombres, sin importar su oficio, salían a la guerra. Y el rey David, el rey siempre iba por delante. Y él decidió no ir, andar de ocioso en el palacio. Y a la hora que las personas suben al tejado para bañarse, sabiendo las mujeres que no hay hombres en la ciudad, se bañaban con toda libertad, pero David andaba de ojo alegre. Y vio a una mujer llamada Betsabé, la codició y se acostó con ella. La embarazó, quiso taparle ahí el ojo al macho, ¿verdad? Y trató de convencer al esposo de esta mujer, que resulta que era uno de sus generales, de que se acostara con su esposa, lo emborrachó, no pudo y no le quedó otra alternativa más que matarlo. Lo mandó al frente de guerra. Y David se convirtió en un adúltero y en un asesino. Y con todo y que David hizo esto, se le reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. No fue sino hasta que un profeta lo confrontó que David reconoció su error. Y no solamente pagó los daños, no solamente sufrió las consecuencias, sino que también reconoció que se había equivocado. Tuvo que quebrantar su espíritu, tuvo que tener un corazón arrepentido para alcanzar el perdón de Dios. Y el Salmo 51, el que leímos al principio, es el salmo que se le atribuye a él, que él lo escribió. En un momento más lo vamos a leer. Pero yo estoy seguro que hasta este punto hay un grupo muy específico de personas que saben que necesitan arrepentirse de algo, que han tomado decisiones que posiblemente nadie sabe más que tú, que han pecado contra Dios, se han equivocado, no han hecho la voluntad de Dios y están en deuda con Dios. Y es momento de pagar esas deudas. Es momento de saldar la cuenta. Y aprovechando que estamos en temporada de Pascua, quiero que nos llevemos una revelación más grande de la cruz. Y ahorita me van a entender por qué. La moneda de cambio para pagar estas deudas no es nada más restituir los daños causados, no nada más es sufrir las consecuencias de tu pecado, es pagando esas deudas con un corazón humilde, un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido. Si tú eres esta persona, yo voy a leer este Salmo 51. ¿Cuántos de ustedes creen que es bueno leer la Biblia? ¿Les parece si leemos la Biblia esta tarde?
Yo voy a leer el Salmo 51. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, lo escuches y le pido a Dios y al Espíritu Santo que hagan algo en tu corazón, que resuene en lo más profundo de tu ser. Este es David pidiendo perdón. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces, y solo entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. Amén. Ahora quiero hacer un llamado a un segundo grupo de personas. Quiero sugerir que la humildad, el espíritu quebrantado y el corazón arrepentido no solo son la moneda de cambio para pagar por nuestras deudas delante de Dios, sino también para saldar nuestras cuentas contra otros, contra nuestro prójimo. Hay personas aquí que tienen deudas con sus hijos. Hay personas aquí que tienen deudas con sus padres. Hay personas que tienen deudas con algún familiar, algún hermano, o deudas con un amigo, deudas con un conocido. También necesitas pagar esas deudas. Y yo no sé por qué, pero me he dado cuenta de que a veces es más fácil pedirle perdón a Dios que a una persona. Semana a semana tú puedes orar este salmo y pedirle perdón a Dios. Pero pueden pasar años sin que tú le hables a esa persona. Pueden pasar años sin que le hables a tu papá o a tu mamá. Pueden pasar años sin que vuelvas a cruzar palabra con alguna persona de la congregación por algo que hizo, algo que te dijo. Entonces también voy a orar por estas personas. Porque sabes, el perdón de Dios no nada más es para que el perdón se quede contigo. Lo que Jesús hizo en la cruz, aprovechando que estamos en Pascua, no es para que se quede contigo. Dios no dio su único hijo para morir por ti y por mí, para que el perdón se quede aquí con nosotros. No nada más para administrártelo a ti, sino para que tú lo puedas administrar a las demás personas. Padre, perdónalos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
necesitamos saldar nuestras cuentas con Dios para que podamos saldar nuestras cuentas con otras personas. Espero que te quede esta revelación de la cruz y de la Pascua. No nada más es para tu beneficio, sino para el beneficio de otros. No sabes lo bueno y lo increíble que es vivir caminando ligero, sin cargar culpas, sin cargar rencores, sin cargar amargura. Poder caminar sabiendo que estás bien con Dios y con las personas. Ese es el tipo de vida que Jesús nos vino a traer, una vida en abundancia, no una vida a medias, sino una buena vida. Entonces yo quiero orar. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie para terminar? Quiero orar por estas personas que se han dado cuenta de que tal vez tienen su deuda saldada con Dios, pero tal vez no la tienen saldada con algún familiar o con algún amigo. Aprovecha esta temporada de Pascua para que la cruz de Jesús tenga un significado mucho más grande que al que tú estabas acostumbrado. Es un tiempo para saldar cuentas. Con todo ojo cerrado, si me hacen favor. Si tú sientes que eras esa persona a quien le debes algo a alguien y que sabes que debes saldar esa cuenta con un corazón arrepentido, con humildad y con un espíritu quebrantado, con todo ojo cerrado, por favor. Solamente quiero saber por quién estoy orando. Si puedes levantar tu mano allá en tu lugar, alto. Puedes bajarla, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Queremos ser humildes, Dios. No queremos enaltecernos. Queremos humillarnos como ese recaudador de impuestos. Queremos estar a tus pies como esa mujer. Queremos reconocerte como nuestro Señor, como ese ladrón. Crea en nosotros un limpio corazón. Renueva un espíritu dentro de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Danos el valor, la valentía, el coraje para encarar ese pecado, para perdonar a esa persona o para ir y perdonar y pedir perdón a esa persona. Yo sé que tú puedes obrar, Espíritu Santo, y tú estás trabajando en nuestros corazones. Te pido por cada persona que levantó su mano, que reconoce que te ha fallado y que reconoce que tiene algo contra alguien. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Quebranta nuestro espíritu. Transforma nuestro corazón. Queremos ser como tú, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por lo que hace en nuestro corazón?